Domingo 12 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tal es la confianza que tenemos en Dios por Cristo, no que podamos pensar algo bueno como propio nuestro, sino que nuestra suficiencia nos viene de Dios. Él nos ha hecho idóneos ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pues el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras fue tan glorioso que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés, por la gloria pasajera de su cara. ¿Cómo había de tener la mayor el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de la condenación era glorioso, mucho más glorioso será el ministerio de la justicia. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos los ojos que ven lo que vos veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Levantóse en esto un doctor de la ley y le dijo para tentarle: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y él le contestó: ¿Qué es lo que se halla escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, díjole Jesús, haz esto y vivirás. Mas él, queriendo justificarse, preguntó de nuevo: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron, y después de herirle, se fueron dejándoles medio muerto. Llegó a pasar por el mismo camino un sacerdote, y aunque lo vio, pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar le vio, y pasó también de largo. Mas llegó igualmente un viajero samaritano, y al verle movióse a compasión, y acercándose le vendó las heridas, y echó en ellas aceite y vino, y montándole en su jumento lo llevó a una venta y le cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios y dióselos al posadero, diciéndole: Cuídamelo, y cuanto gastares de más te lo abonaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el próximo, del que cayó en manos de los ladrones? Respondió el doctor: el que usó con él misericordia. Díjole Jesús: Pues vete y haz tú otro tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído el sermón de la parábola del buen samaritano, en la cual nuestro Señor nos estimula a practicar la misericordia, que es una forma de caridad, porque cuando este hombre le pidió a Jesús cómo debe practicar la voluntad de Dios, y él entonces nuestro Señor le preguntó a él cuál era el mandamiento principal, que es el de la caridad, ¿verdad? De amar a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a nosotros mismos. Y una forma de practicarlo pues es la misericordia, ¿verdad? Ese amor, la misericordia con nuestro prójimo, es una manera de practicar el amor a Dios y el amor al prójimo. Hay otras, ¿verdad? Porque también podemos practicar la caridad de otras maneras, o haciendo cosas que ayudan
al prójimo que no está tan necesitado, pero que nosotros queremos o deseamos que él se mejore o que crezca en la virtud, en la santidad. Pero nuestro Señor da este ejemplo para que un ejemplo muy concreto para explicar que la misericordia, la caridad también debe ser algo concreto, no es solo teoría. Así que Dios nos dice que nos ama, pero al mismo tiempo nos ayuda, nos tiende la mano, y esa es su misericordia. Así que esta parábola en realidad quiere decir que el Verbo se hizo carne para venirnos a ayudar, y Él es Jesucristo, es ese buen samaritano que encontró a la humanidad tendida en el camino, porque los ladrones que son los demonios, que son los enemigos de Dios, habían pues maltratado a la humanidad, la habían puesto en un estado de gran pues golpeado, la habían puesto en un estado de peligro de condenación y de miseria espiritual. Entonces vinieron esos sacerdotes del Antiguo Testamento que no hicieron todo lo que debían, porque en ese tiempo había ese orgullo nacional, ese orgullo racial del pueblo judío, ese racismo, que solo pensaban en su pueblo, pero en ese tiempo también la sinagoga debió haber tendido la mano a los gentiles para que conocieran la ley de Dios y que se salvaran, aunque no fueran del pueblo elegido, pero de todos modos deberían haber instruido a los gentiles, y ese pueblo sobre todo esos sacerdotes que pensaban solo en su pueblo, pues no les tendieron suficientemente la mano a la humanidad. Entonces por eso nuestro Señor dice que el sacerdote pasó y vio a ese hombre tendido ahí y no lo ayudaron. Entonces pasó también un levita y lo mismo. Entonces la lección es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y Él, haciéndose hombre, pues vino a tendernos la mano a la humanidad que estaba herida, que estaba postrada por el pecado, por mil razones, y Él vino como el buen samaritano y tomó a este hombre y lo subió en su asno y lo llevó a ese señor que tenía, a el posadero que tenía una posada, y le dijo: cuídame a este hombre y yo te pagaré todo a mi regreso. Eso es el regreso de Jesucristo al fin del mundo, que vendrá y pondrá todo en orden al final. Y pero ese posadero es normalmente los ministros de Dios, los sacerdotes, la iglesia, que toman cuidado de la humanidad. Deberían tomar cuidado de ella, si la humanidad ciertamente también dice sí y se convierte, ¿verdad? Entonces la iglesia está ahí, la iglesia católica, la verdadera iglesia católica, está ahí para tender la mano a las almas que están heridas por el pecado original, por los nuevos pecados que se han hecho, que se hacen, y por todas las necesidades espirituales. Así que Dios quiso que su iglesia fuera el intermediario de su misericordia. Entonces Jesucristo, el buen samaritano, pues no se ocupó más de este enfermo, de este herido. Lo dejó ahí en la posada porque él iba a salir de viaje, y le dejó ahí el dinero y los medios para que este hombre fuera curado. También dice que cuando se acercó a este hombre herido, le echó en sus heridas aceite y vino, que son símbolo de los sacramentos, porque los sacramentos nos curan
nos sanan de nuestras enfermedades espirituales. Así que hay que ver en los sacramentos una obra de misericordia divina con nosotros, y Dios nos tiende la mano porque nos ama, y es una realidad. Pero hay que tener cuidado hoy con la noción de misericordia, que está deformada por el mundo moderno, y así que incluso igualmente en la Iglesia conciliar se le ha dado otro sentido, y debemos liberarnos de ese falso sentido que tiene hoy la misericordia. Así como se puede decir que todas las virtudes, el espíritu liberal, el espíritu modernista, les da otro sentido, y que todas las virtudes, si se vamos analizando una por una, vemos que el sentido original, el sentido católico, ya ha sido trastornado, ha sido deformado, y no es exactamente la misma cosa. Entonces, cuando un católico moderno nos habla de caridad, nos habla de fe, nos habla de esperanza, todas las virtudes han sido trastornadas y tienen otro sentido hoy. No es el sentido real, católico, no es el sentido original, se las ha deformado. Así que debemos tener mucho cuidado con eso, de no tener ese espíritu modernista, aunque utilicemos términos muy católicos, ¿verdad? Todas las virtudes cristianas, ¿verdad? Fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las virtudes cardinales. Entonces, todas esas virtudes hoy se les da otro sentido. Por eso la vida cristiana está muy debilitada, porque está deformada. El concepto real católico de las virtudes es diferente, y debemos tratar de comprender eso. Y una de esas virtudes pues es la misericordia, ¿verdad? La misericordia es una excelente virtud porque Jesucristo nos la recomienda, y debemos tratar de practicarla. Pero ¿en qué consiste la misericordia humanista, la misericordia humana puramente, liberal, incluso la misericordia de los masones, porque ellos también a veces hacen obras de misericordia, pero les dan otro sentido, ¿verdad? Por ejemplo, los Rotary Club hacen obras de beneficencia, pero es una misericordia diferente, no es la misma, no es con los mismos objetivos, no es con el mismo espíritu. Entonces debemos tener cuidado de no dejarnos cambiar nuestra fe con otro sentido de la fe. Y así que nuestro Señor claramente hizo una misericordia en esta parábola del buen samaritano. Nuestro Señor dio el ejemplo de lo que se ve a primera vista es una obra de misericordia corporal, ¿verdad? Pero si se analiza bien, el sentido espiritual de esta parábola es sobre todo y ante todo una obra de misericordia espiritual. Entonces, si ya tenemos nuestro catecismo de San Pío X, y todos los catecismos católicos dicen lo mismo, en el fondo, nos hablan de las obras de misericordia, que son las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Las obras de misericordia corporales son aquí están, son 7, y la primera es visitar y cuidar a los enfermos. ¿Quién piensa hoy en visitar y cuidar a los enfermos? Dar de comer al hambriento, es cuando vemos que alguien tiene hambre y le damos que comer. Dar de beber al sediento, cuando ofrecemos un vaso de agua a una persona que tiene sed, es un acto de misericordia. Dar posada al peregrino, una persona que no tiene donde dormir y se le da posada. Vestir al desnudo, cuando vemos unas personas que no tienen que vestir, que son pobres, o hay personas que
que necesitan. Entonces nosotros les damos eso para vestir. Redimir al cautivo es, por ejemplo, una persona que está prisionera y hay que antes eran, por ejemplo, los esclavos que se compraban. Entonces, pagar el precio para que este esclavo fuera liberado, pues es redimir al cautivo. Pero también a veces podemos ayudar a alguien que esté en la cárcel y que necesita ayuda para pagar una multa, etcétera, o a personas que tienen alguna necesidad, una deuda. También se puede decir que las deudas pueden ser una cautividad, y a veces podemos ayudar a una persona que tiene una deuda o ayudándole en lo que podamos. Y también la obra de misericordia de enterrar a los muertos, ¿verdad? Eso sobre todo en casos de guerra, de calamidades, que personas se dedican a enterrar o a rescatar los cuerpos de los muertos para enterrarlos y tratarlos con dignidad. Entonces, esas son las obras de misericordia espirituales. Y después están las obras de misericordia, corporales. Y después están las obras de misericordia espirituales, que son más importantes en sí, porque el alma es más importante que el cuerpo. Así que cuando una persona necesita ayuda espiritual, es más importante ayudarlo en su alma que en su cuerpo. Aunque no se excluyen las dos misericordias, se complementan. Así que la primera obra de misericordia espiritual es enseñar al que no sabe. Por ejemplo, es una obra de misericordia instruir a una persona que está en ignorancia y que está desviada, que no sabe bien cómo practicar su religión, ¿verdad? Entonces, es una obra de misericordia, por ejemplo, cuando los sacerdotes o a otra persona enseña el catecismo. Es una excelente obra de misericordia enseñar al que no sabe. Cuando los sacerdotes predican o enseñan el camino del cielo, pues es una obra de misericordia. Segunda obra de misericordia espiritual es dar buen consejo al que lo necesita. Cuando una persona tiene algún problema o necesita a alguien que la oriente, pues podemos hacer una obra de misericordia espiritual. Se entiende sobre todo en el sentido espiritual, porque hay personas que necesitan consejo para otras cosas, ¿verdad? Como alguien que va a ver al mecánico y necesita un consejo para arreglar su coche, pues eso no es una obra de misericordia espiritual. Se entiende, es dar consejo sobre todo en las necesidades de la vida cristiana, en las necesidades espirituales. Eso es obra de misericordia espiritual. Corregir al que yerra también, a los que se equivocan, como hoy se considera eso como una falta de caridad, y lo cual es absurdo, ¿verdad? Cuando una persona se equivoca, por ejemplo, los hijos, los padres los corrigen, incluso los castigan, eso es una obra de misericordia, aunque para unos eso sea un acto de falta de misericordia, ¿verdad? O una falta de caridad. Ese es el concepto liberal de los católicos liberales. Creen que corregir al que yerra es una falta de caridad. A veces podemos corregir al que yerra de una manera suave, con paciencia, etcétera, pero a veces no siempre es eficaz eso. A veces es necesario incluso ser duros con ciertas personas que están endurecidas en su pecado o en sus vicios. Entonces, a veces se puede corregir a una persona con dureza, pero no es falta de caridad, porque a veces la gente necesita que la sacudan, porque si uno le dice las cosas por las buenas, no va a hacer nada. Así que cuando un padre o una madre corrige a sus hijos que son duros, que son cabezones y que no quieren aceptar, pues a veces los pueden regañar o los pueden castigar. Pero los católicos liberales dirán, ese papá o esa mamá faltan a la caridad porque regañan a sus hijos, porque los castigan. No, es un error.
corregir al que yerra también a veces se hace necesario, a veces hacerlo con energía. No es siempre falta de caridad, es un error. Nuestro Señor a veces corrigió, si vemos en el Evangelio, muchas veces nuestro Señor corrigió con mucha energía a los fariseos o a otras personas y les llamó la atención. Entonces hoy creen que sacerdotes solo todo debe de hacerlo con azúcar, con miel, con melaza, y no es verdad. Entonces ese es el concepto de la caridad modernista. Perdonar las injurias. Cuarto, misericordia espiritual. Perdonar las injurias cuando alguien nos ha hecho daño, nos ha ofendido, perdonar de corazón, ¿verdad? Eso es un acto de misericordia espiritual. No solo perdonar de palabra, perdonar de corazón. Y eso es difícil porque a veces hay ofensas que son muy grandes, pero podemos perdonar de corazón, y eso no excluye que nos protejamos o que nos defendamos, ¿verdad? Eso no excluye, pero de corazón no debemos guardar rencor ni odio, y eso es un acto de misericordia. A veces una persona que nos quiere agredir, que nos quiere robar, que nos quiere hacer daño, nos podemos defender, no excluye que nos podamos defender, no es faltar a la misericordia, no es faltar a la caridad, no es dejar de ser buenos, pero hay que hacerlo sin odio, hay que defenderse sin odio, sin rencor, sin amargura. Después, consolar al triste, a las personas que están tristes, sobre todo debe de entenderse de una tristeza espiritual, aquellos que están desanimados, por ejemplo, que no logran corregirse de sus pecados, de sus vicios, pues hay que consolarlos, hay que animarlos, hay que ayudarlos. Sexta misericordia espiritual es sufrir con paciencia los defectos del prójimo, ¿verdad? Entonces, pues vivimos una sociedad que está descontrolada, que está desequilibrada, y la gente igual, la gente está desequilibrada afectivamente, espiritualmente, psicológicamente. Hay mucha gente desequilibrada hoy, que tiene muchos defectos, así que hoy se vuelve más necesario tenerle paciencia a la gente en la medida que se puede, porque no siempre se puede hacer todo, pero en la medida que podamos, pues debemos ser pacientes, ¿sí? O un esposo con una mujer, una esposa que tiene una mentalidad feminista, pues tiene que tenerle paciencia, pero ayudarla a corregirse. No solo tener paciencia, sino también actuar para que ella cambie. O una mujer que tiene un marido que tiene problemas, pues también la mujer debe tenerle paciencia y ayudarlo a convertirse, ¿verdad? El ejemplo de esto fue Santa Mónica, que tuvo un hijo que pues andaba muy mal y que se alejó de la verdadera fe, y también tiene un marido que era pagano, y ella los convirtió a los dos, con sus oraciones, con sus penitencias, con su paciencia, con su tenacidad. Y le llevó 30 años convertir a su hijo, y su marido se convirtió solo al final de su vida, pero lo salvó, ella lo salvó. Así que hay personas que quieren todo enseguida, todo bien y todo enseguida. Eso no es paciencia. Rogar a Dios por los vivos y los difuntos también es un acto de misericordia. Pidamos por las necesidades espirituales de los demás, y no seamos egoístas, porque hay quienes rezan pero nomás piensan en sí mismos, piensan en su familia o incluso en su país, pero no rezan por los demás países, no rezan por las demás naciones, porque todos somos hijos de Dios, así que todos debemos tener misericordia con todos. Entonces, las obras de misericordia espirituales son más importantes, porque el hombre está hecho, el hombre sobre todo es espíritu, y su cuerpo está en segundo lugar. Así que no debemos, cuando hablamos de las obras de misericordia corporales, siempre deben ser hechas
en dependencia de las espirituales. Así que si damos de comer al hambriento, si damos de beber al sediento, siempre debe ser por motivos también espirituales, porque las obras de misericordia corporales están al servicio, están orientadas a las espirituales. Así que el espíritu liberal, el espíritu materialista de hoy solo ve las cosas físicamente. Entonces yo ayudo solo porque esta persona sufre. No, yo no ayudo a esta persona solo porque esta sufre, sino que lo que quiero es sobre todo que sea buena. Y a veces al tenerle misericordia, al ayudarla, la estoy estimulando para que ella también sea buena, para que ella ame a Dios. Y no es solo el ver las cosas humanamente o físicamente. Hasta un ateo puede hacer obras de misericordia corporales que nos dan gloria, que no están para el servicio de Dios, para el amor de Dios. Así que nuestras obras de misericordia corporales deben ser hechas de manera que estimulen a estas personas a amar a Dios y a ser mejores espiritualmente. No es solo el hecho de que ayudar a las personas, porque hoy hay personas que ven sufrir a otras personas y se compadecen, pero es un sentimiento puramente humano, no es suficiente. No es solo porque esta persona sufre, sino porque esta persona está mal o está separada de Dios. Entonces hay que pensar sobre todo en la miseria espiritual, que hoy es peor que nunca, porque hay personas que hoy que tienen todos los bienes materiales, pero desde el punto de vista humano son ricos, tienen abundancia, pero desde el punto de vista espiritual son unos miserables, son peor que todo y que tienen un estado espiritual lamentable y que están en peligro de condenación. Y eso es una miseria diferente, pero es peor. Es mucho más grave la miseria espiritual que la miseria corporal. Así que no es solo tener compasión de las personas porque tienen sufrimiento, porque el sufrimiento en el cual no se ama a Dios y no se ofrece por Dios, ese sufrimiento es estéril, no tiene recompensa la otra vida. Ese sufrimiento no da fruto espiritual, no merece gracias de Dios. Así que hay que tener compasión primero por la miseria espiritual. Entonces, cuando ayudamos a un pobre, es una manera de estimularlo para que él ame a Dios, ¿verdad? Cuando damos de beber al sediento, cuando damos posada al peregrino, cuando vestimos al desnudo. Hay personas que cuando uno las ayuda dicen, lo primero que dicen es dar gracias a Dios. Es una manera de estimularlos a ser buenos, ¿verdad? Ayudar o enterrar a los enfermos también, uno lo hace por amor a Dios, por respeto al cuerpo en el cual estuvo el alma, en el cual ese cuerpo que tal vez era el cuerpo de un bautizado y que está santificado. Por eso la Iglesia siempre ha prohibido la cremación, pero hoy ya es moda, hoy hasta la Iglesia, los hombres de Iglesia lo permiten, pero siempre la Iglesia lo prohibió, por respeto al cuerpo que fue templo de Dios, y hay que tener respeto al cuerpo. Cuidar a los enfermos, visitar a los enfermos. ¿Qué personas tienen la idea de ir a visitar a un amigo que está enfermo? O por lo menos hoy se puede llamar por teléfono, pues ¿por qué no? Darle una llamada y mostrar que lo apoyamos para que no se desanime, para que no esté triste, ¿verdad? Dar de comer al hambriento. Sí, hay quien dice, no me acuerdo qué persona dijo esto, pero hay una persona que dijo que darle un pescado a una persona que tiene hambre es un acto muy bueno, pero enseñarle a pescar es una manera de darle de comer para toda su vida. Es decir,
que no debemos ser tan simplistas en la manera que ayudamos al prójimo. No solo se trata de ayudarlo, sino también de ayudarlo a él a ser autosuficiente, a él mismo salir adelante, porque hay personas que son tan pasivas, que siempre están pidiendo, pero nunca hacen ningún esfuerzo. Entonces, también hay que estimularlos para que ellos mismos sepan ganarse la vida, pero mientras ellos no tienen la posibilidad de ganarse la vida, pues sí, hay que ayudarlos, ¿verdad? Pero hay que saber ayudar, no se trata de ayudar nada más, hay que saber ayudar de manera que esta persona se mejore, que esta persona aprenda, como decía este señor, que aprenda a pescar, porque eso le dará de comer toda la vida. Entonces es una manera mejor de hacer misericordia. Y las obras de misericordia espirituales, que también podría ser llamadas con más exactitud sobrenaturales, porque hay personas, todos tienen alma, todos tienen espíritu, pero son obras de misericordia sobrenaturales porque se hacen por motivos de amor a Dios, por motivos sobrenaturales y con fines y medios sobrenaturales. Entonces esa misericordia espiritual es la que ya no creen, por ejemplo, los sacerdotes modernistas, que ya no creen tanto en los medios sobrenaturales. Entonces cuando predican, cuando hablan, hacen mucha psicología y para convertir a las almas. Pues es un error, porque lo que convierte a las almas no es la psicología o los razonamientos humanos, o incluso algunos dicen chistes y hacen cosas para motivar a la gente, pero por motivos humanos. Pero eso no es hacer un verdadero apostolado. Cuando las almas benefician más de la acción de los sacerdotes, es cuando los sacerdotes les hablan les enseñan a practicar la fe y les dan motivos de fe y les ayudan a practicar y a vivir la fe, y eso sí es sobrenatural, y eso sí les hace bien, no humanamente, sino sobrenaturalmente, es a otro nivel. Así que esa mentalidad de naturalista que se ha introducido en muchos sacerdotes modernos, incluso en los fieles que pues normalmente imitan lo que hacen ciertos sacerdotes, pues ha hecho mucho daño, porque ha debilitado mucho la Iglesia. Esa mentalidad de creer que todo se hace por medios humanos o por razones humanas. Incluso cuando quieren santificar a las almas, usan demasiados medios humanos que son estériles de por sí, para producir la gracia, para producir la vida, la unión con Dios. Pues los medios psicológicos o otras cosas que pueden usar, pues no ayudan directamente, tal vez indirectamente sí, pero no directamente. Entonces es un error hacer de todo por medios humanos, aunque los medios humanos son buenos, pero son secundarios. Y también se reduce muchas veces las obras de misericordia corporales a una cuestión sentimental. Los sentimientos no son malos, porque Dios hizo los sentimientos, pero los sentimientos que no están guiados por la razón y por la fe se vuelven sentimentalismo, porque tienen una carencia. Normalmente los sentimientos deben estar guiados y gobernados por la razón y por la fe. Y si son así nada más por sentimientos, pues no son capaces de explicar todo los sentimientos ni de dar solución a todo. Así que es un error basarse demasiado en los sentimientos. Eso se vuelve sentimentalismo, y muchos padres educan hacia sus hijos, les dan mucho afecto sentimental, pero no le dan razones, no le enseñan a los niños a reflexionar. Es como lo del pescado, ¿verdad? Si yo enseño a un niño
a reflexionar, yo le haré un bien para toda la vida, porque este niño toda su vida va a ser más autosuficiente y va a ser capaz de resolver los problemas porque él reflexiona. Pero si yo nada más lo ayudo cuando él necesita algo, cuando necesita aquello, que esto, le doy lo que él necesita, pero no le enseño que él mismo también sepa adquirirlo, buscarlo, pues no le estoy haciendo un gran bien, incluso lo estoy haciendo que sea muy dependiente y es malo para él. O sea, no hay que ser muy dependiente de los demás, hasta un cierto punto sí, pero si podemos ser un poquito más autosuficientes, pues es mejor para nosotros. Y entonces ahí está ese amor de esa falsa caridad que la confunden con el sentimentalismo. Sí, es que a mí no me gusta hacer sufrir a nadie, yo soy pura azúcar, pura miel, pura melaza, entonces yo no voy a hacer nada que pueda de alguna manera molestar o hacer sufrir a los demás, pero no, a veces es necesario hacer sufrir para curar. Es lo que hace el doctor. Los doctores a veces lastiman o hieren para curar. Entonces no todo se puede hacer por las buenas. Es lo ideal hacer las cosas por las buenas, de una manera que no sufra a nuestro prójimo, pero a veces no se puede. Entonces debemos aceptar que a veces la medicina lastima. Entonces hay que saber hacer eso. Y la educación, como decía Aristóteles, tiene raíces amargas pero frutos dulces. Es decir, que la raíz es esa educación que se le da a los niños, que a veces pues pide esfuerzos, pide sacrificio, pide incluso algún castigo, alguna reprimenda, pero ese niño va a crecer, ser un niño educado, va a ser un niño correcto, y cuando ese niño sea mayor va a dar frutos dulces, es decir, buenas obras, buen ejemplo, y van a ayudar a aquellos que los educaron. Por ejemplo, los padres van a ser ayudados por sus hijos cuando sean mayores, lo cual no pasa con los padres que han sido demasiado han consentido demasiado a sus hijos y los han hecho egoístas, y ya que los hijos crecen abandonan a sus padres o casi no los ayudan, ¿verdad? Entonces esos son frutos amargos, ¿verdad? Pero más vale tener una educación más exigente, incluso a veces más difícil, pero eso dará frutos dulces. Es lo que decía Aristóteles, es muy cierto. Entonces eso, aunque parezca desagradable, es una obra de misericordia, ¿verdad? Es una obra de misericordia educar y ayudar y corregir al que yerra. Pero todo debe entenderse de una manera sobrenatural, es decir, con un fin sobrenatural. Aquí estamos en esta vida para ir a la eternidad, al cielo. Entonces, en esta vida no estamos todavía para disfrutar. Dios nos creó para ser felices. Es lo que decía San Juan Bosco. Sí, Dios nos creó para ser felices. Es lo que Dios quiere realmente. Pero en esta vida no estamos todavía para ser felices. Estamos en esta vida para merecer la felicidad, para ganar el cielo, para ir entonces, en esta vida es un tiempo de trabajo, un tiempo de esfuerzo, un tiempo de cruz, de penas, y es así que se gana el cielo. Entonces, ciertamente Dios nos hizo para ser felices, pero no confundamos esta vida con el cielo, porque si no vamos a querer ser felices en esta vida, y es un error, ¿verdad? Porque aquellos que son demasiado felices en esta vida, pues se condenan, porque hacen el mal y buscan la felicidad a cualquier precio y por cualquier medio, y eso es pecado. Entonces van a perder su alma, aunque en esta vida hayan sido felices, humanamente hablando. Pero aquellos que practican la misericordia con su prójimo, pues tal vez tendrán que hacer un esfuerzo, algún sacrificio para ser generosos, pero eso
les va a obtener un cielo mejor. Y incluso ya en esta vida, a las personas que se portan bien ya tienen el germen de la felicidad en su corazón, porque tienen su fe, su caridad, y ya son felices en su vida, en esta vida ya, aunque tal vez exteriormente no lo sean, tal vez tengan que sufrir o que tengan dificultades, pero en su corazón están satisfechos, están tranquilos, y eso ya es el comienzo del cielo. Y hay que ser fieles en esta vida para practicar esta caridad que Jesucristo nos pidió, y seamos buenos samaritanos, pero tengamos en cuenta que el gran samaritano, el verdadero samaritano, es Jesucristo, y nosotros somos samaritanos secundarios, intermediarios, dependientes. Así que cuando hacemos misericordia estamos transmitiendo los dones que Jesucristo nos dio. Somos intermediarios. Así que no practiquemos la misericordia a nuestro modo, sino al modo que Jesucristo quiso que la practicáramos, y vamos a hacer realmente bien a los demás, ¿verdad? Porque aquellos que creen que son misericordiosos, pero lo hacen de una manera sin fe, sin caridad, pues a veces hacen más mal que bien, ¿verdad? Como hay padres que dicen, yo no quiero que mis hijos sufran, yo quiero que mis hijos sean felices, así que todo lo que me piden se los doy. Quieren dinero, quieren coche, quieren diversiones, yo les doy todo porque los amo mucho, y entonces no los quiero ver sufrir. Es una falsa misericordia, porque están enviciando a los hijos para que se vuelvan egoístas, para que se vuelvan perezosos, para que se vuelvan viciosos, y no saben negarles a veces ciertas cosas para su bien, ¿verdad? Entonces una persona que aprende a lo que es el sacrificio, que aprende lo que es el esfuerzo, que aprende lo que es tener que renunciar a algo y luchar en la vida, esa persona se les está haciendo un bien. A los niños que se les aprende lo que es la vida cristiana, lo que es la cruz, y que hay que saberla llevar con paciencia y saber hacer frente a los problemas, a los vicios, a los pecados, a nuestras malas inclinaciones, al mal que nos rodea. Y eso no es fácil, pero eso sí es útil a la persona que lo recibe, y realmente se le está haciendo un bien, y eso es una obra de misericordia. Entonces, si se pretende que en este mundo todo es bonito, que todo es bueno, que no hay gente mala, que no hay peligro, entonces se les está haciendo un daño, y esos niños van a crecer y no van a saber hacer frente a la vida, van a sufrir porque no tuvieron una buena educación, y los padres también van a sufrir de unos hijos ingratos y buenos para nada, como hay tantos hoy. Así que tengamos el sentido de la misericordia espiritual, sobrenatural, porque este buen samaritano que recogió a este hombre herido, pues simboliza sobre todo a Jesucristo, que vino al mundo para curarnos nuestras heridas espirituales, y esa es la verdadera misericordia. Entonces pidámosle a la Virgen María. Este día, en esta semana, se festeja la fiesta del Corazón Inmaculado de María, que por definición es un corazón compasivo, es un corazón lleno de amor y compasivo con el prójimo. Entonces Dios quiere que en estos tiempos se tenga una devoción especial al Corazón Inmaculado de María. ¿Por qué? Porque ese corazón pidió tanto por nosotros y nos consiguió, como mediadora de todas las gracias, nos consiguió pues toda la obra de Jesucristo. Pues es normal que tengamos que dirigirnos a ese corazón para recibir la aplicación de la obra de Cristo. Así que hay que pasar por María, no es un camino facultativo, tenemos que pasar por María para ir a Jesucristo. María, mediadora de todas las gracias, sin excepción.
No hay salvación fuera de María. Y no se puede agradar a Jesucristo si no pasamos por María. Entonces es por eso que en esta época la devoción al corazón inmaculado de María es muy importante. Ese corazón que sí tenía compasión según las obras de misericordia corporales, pero ante todo y sobre todo tenía una compasión sobrenatural por la humanidad, por nuestras miserias espirituales, y ella rezó mucho por nosotros. Así que solo en el cielo seremos conscientes de cuánto le debemos a ese corazón inmaculado. Tratemos este día 22, fiesta del corazón inmaculado de María, de honrar su corazón diciendo el rosario, haciendo alguna obra de misericordia, alguna obra de caridad, y tal vez ofreciendo una comunión espiritual, una confesión espiritual. Pidámosle a su corazón que nos ayude a tener el mismo espíritu que él tiene, es decir, no solo tal vez venerarlo, sino que nos comuniquemos con ese estado de ánimo que tenía su corazón inmaculado, que nos contagie, que nos haga semejantes a él. Y ese es el sentido de la devoción al corazón inmaculado de María, que la Virgen dijo en Fátima a los niños: Dios quiere instaurar en este tiempo la devoción al corazón inmaculado de María. Pero hay que entender qué significa eso. No nada más decir, sí, vamos a invocar el corazón inmaculado de María. Está bien que lo invoquemos en las oraciones, pero tratemos de imitar su espíritu, su estado de ánimo. Y ese amor viene siempre, desciende de arriba, siempre. Toda caridad, toda obra de misericordia desciende primero del amor a Dios. Así que debemos tener primero amar a Dios, y cuando amamos a Dios, entonces vamos a comprender mejor el amor al prójimo. Y del amor a Dios desciende el amor al prójimo, y del amor a Dios descienden todas las obras de misericordia, primero sobrenaturales y también después las corporales, que están al servicio de las obras de misericordia sobrenaturales. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.